Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el video tutorial para utilizar la aplicación o el software libre de GeoGebra. Es muy sencillo de usar, no tiene grandes complicaciones. Aquí tienen los comandos o las distintas herramientas que pueden utilizar. Y por aquí abajo tienen esta barra de entrada con la que vamos a ir ingresando las funciones. Este software, no sé si ya lo utilizaron o si lo conocían, tiene mucho potencial, sobre todo para la parte geométrica, ¿sí? De ahí viene el GeoGebra. Geo de geometría, Gebra de la parte algebraica, de la parte del álgebra. Pero para la parte de funciones nos brinda bastante posibilidades para el análisis. En esta barra de entrada van a ingresar la función que quieran. Por ejemplo, podemos empezar con una función bastante básica como la función lineal, ¿sí? O la función de primer grado o la función, como se le dice, afín, también se le dice. Podemos poner, por ejemplo, 3x más 1 y esa es la función que me va a dar. Con pueden aproximarse o alejarse. Si no, si aprietan control y la ruedita del mouse, también pueden alejarse o aproximarse a la gráfica. Siempre que se quieran desplazar en la gráfica, tienen que apretar este desplace vista gráfica y les tiene que aparecer la manito y así ustedes pueden ir moviendo para analizar distintos puntos o distintas partes de la gráfica. Luego, si quiero manipular la gráfica esta, tengo que tener la flechita y si yo aprieto y hago clic derecho en propiedades, puedo ir cambiándole las propiedades como más sencillas como el color, el grosor y etc. Por ejemplo, vamos a poner un color un poco más bonito y vamos a ponerle este verde, me gusta un poco más. Luego cierran esa vista y vuelven a esta. Vamos a achicarlo un poco para que en un panorama un poco más general. Además, por ejemplo, si tocamos esta función y vamos a la primera herramienta que dice puntos, podemos ver el punto de intersección. Si apretamos el punto de intersección, luego tenemos que apretar la recta con la que queremos ver dónde se interseca y ahí nos da el punto de intersección. Siempre que ustedes quieran ver cómo funciona una herramienta, si la seleccionan y luego se paran arriba de la herramienta, les dice cómo utilizar esa herramienta. Es decir, ahí, por ejemplo, dice selecciona intersección o dos objetos sucesivamente, ¿sí? Entonces, seleccionando los dos objetos, en este caso la recta y el eje Y, nos va a dar el punto de intersección con el eje Y. También yo puedo poner los extremos, en el caso de que, por ejemplo, sea una función polinómica con varias curvas, o también los puntos más importantes que nosotros estamos viendo, que son las raíces. Y ahí colocan el punto de raíces y fíjense que si yo me paro dice seleccione una función. Entonces, es decir, después voy a tocar la función y me va a dar el punto de intersección con los ejes. Luego, en esta parte, que es la parte justamente algebraica, les va a ir dando los datos de esos puntos. Es decir, por ejemplo, en este caso, que habíamos tocado primero la intersección con la gráfica y el eje Y, nos dio el punto A, que es igual a 0, 1. Es decir, coordenada X 0, coordenada Y 1. Luego, la raíz, que está representada por el punto B, acá nos está dando las coordenadas del punto B, que es menos 0,33, seguramente debe ser periódico el 33, y coma 0, es decir, coordenada X menos 0,33, coordenada Y 0. Ahora, esta función es bastante simple, es decir, GeoGebra por ahí no se justifica tanto en este caso para la utilización de la gráfica de una función afín. Pero para las gráficas de función cuadrática sí nos es muy interesante. Si ustedes quieren graficar varias gráficas, pero por ahí después se les termina haciendo mucho lío, como vamos a ver qué pasa ahora, si tocan en este puntito, la gráfica se desaparece, es decir, se esconde, ¿sí? Y si lo vuelven a tocar, aparece tranquilamente. Vamos ahora, por ahora, a ocultar estas cosas y vamos a graficar otra función. Vamos a graficar una función cuadrática en forma polinómica, que es la que ustedes conocen. Por ejemplo, podemos poner 2x, y acá muy importante ver cómo hago el elevado. El elevado, en mi caso, en mi teclado, lo puedo hacer con Alt
y el botón que tiene el corchete y la llave, que está ahí cerquita del Enter, ¿sí? El cuadrado se hace con el piquito este, que también es el piquito que usan en la calculadora científica, ¿sí? El mismo piquito. Encuentren en su teclado cómo hacer el piquito para indicar elevado. Entonces, en este caso, fíjense que cuando yo voy escribiendo la función ya me va dando una idea de la gráfica. Supongamos que tengo la función 2x cuadrado más 3x menos 1. Y ahí me grafico la función. No hace falta poner paréntesis al x cuadrado porque la aplicación obviamente ya interpreta que la operación que predomina es la potencia y luego la multiplicación. Entonces no hace falta. Pero en el caso de que, por ejemplo, tenga que escribir la función cuadrática en versión factorizada, ahí probablemente sí ya tenga que usar paréntesis para escribir bien los paréntesis de las raíces. Luego, si le doy Enter, me grafica la función. Ahora, en este caso sí vemos que por ahí nos va a servir bastante la herramienta de raíces y la herramienta de ordenada al origen, ¿sí? Vamos a cambiarle el color, así van acostumbrándose a cómo cambiar el color a las cosas y además le ponemos un color un poco más bonito. Vamos a ponerle este amarillito. Entonces, recordemos cómo ahí ya nos está dando, por ejemplo, el punto D y el punto C, que son las raíces. Veamos ahora la intersección con el eje Y. Toco primero la función, después el eje, o al revés, es indistinto, y nos está dando el punto E, que es el punto de la ordenada al origen. Básicamente este es el uso que por ahora le vamos a dar a GeoGebra. GeoGebra tiene mucha potencialidad, mucha potencialidad. Fíjense todas las herramientas que yo tengo. Puedo hacer la intersección, puedo trazar una recta paralela, una recta perpendicular, hacer distintos polígonos, distintos tipos de circunferencia. Muchísimas aplicaciones, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a concentrar en lo que nos brinda en la parte de funciones y análisis de funciones. Probemos graficar una gráfica de una función que está escrita en versión factorizada. Por ejemplo, menos 3. Ahí abro paréntesis porque voy a escribir el término de la raíz. Vamos a poner x menos 1. Ahí hago el piquito y escribo el cuadrado. Por ejemplo, esa. Y ahí nos está dando la función polinómica cuadrática, en específico, menos 3x menos 1 al cuadrado. Podemos realizar cualquier función. Por ejemplo, no hemos visto, pero seguramente han escuchado hablar, sobre todo en este momento, de la función exponencial. Ponen x de x y les va a graficar la función exponencial, por ejemplo, ¿sí? Y ahí también podemos analizar la gráfica de la función exponencial. También podríamos graficar la función logaritmo. Y ahí tienen distintos tipos de logaritmo. Ya los vamos a estudiar bien. Vamos a esconder esa. Entonces podemos ver. Y después podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con las otras gráficas para ver los puntos de intersección con los ejes. Fíjense que también la raíz de la función la podría hacer con esta misma herramienta de intersección con los ejes. ¿Por qué? Porque puedo tocar la función y luego tocar el eje X. Y eso nos estaría dando también las raíces. Pero es más fácil o es más directo si yo toco la herramienta raíces. Por ahora eso es todo con esta aplicación y con lo que vamos a utilizar por el momento. En el archivo también les indiqué que si no se pueden descargar en la compu el software, pueden usar tranquilamente el celu. En el celu pueden descargar la aplicación de GeoGebra y en el celu la aplicación de GeoGebra está como desmenuzada en varias partes. Acá como yo tengo toda la parte de geometría y de función y también puedo graficar en 3D, en el celu lo divide en 3 partes. La gráfica en 3D, la gráfica de funciones y las herramientas de geometría. Ustedes tienen que descargarse la graficadora, que el simbolito de GeoGebra graficadora es una cosa similar a esto. Es como una función así, pero los puntitos son celestes. El manejo del software en el celu es exactamente igual. Tienen la barra de entradas y tienen las dos vistas, la vista algebraica y la vista gráfica,
que va haciendo justamente de espejo y de relación entre lo que yo estoy graficando y la ecuación que representa esa gráfica, ¿sí? Espero que se haya entendido. Eso es todo por ahora con esta aplicación.